infinitas, dijimos que el caso de que esté entre dos placas infinitas, estamos haciendo la referencia a que pues sabemos que dos placas no pueden contener un fluido, sino vamos a suponer que son tan grandes y lo que vamos a analizar, el fluido sí está contenido entre estas dos placas. En este caso, se les comentaba que el movimiento de este fluido entre estas dos placas estaba dado por que la placa inferior se movía y porque existía un flujo o un gasto constante. ¿Qué quiere decir que exista un flujo constante a través de esas placas? Lo mismo que habíamos visto que pasó dentro de esta geometría rectangular y lo mismo que ocurría dentro del cilindro, es que el hecho de que existe este gasto constante quiere decir que existe una diferencia de presión. El hecho de que esté corriendo este gasto significa que, acuérdense, que se está bombeando, es decir, que al inicio, en el punto 1, existe una diferencia de presión porque se está transportando este fluido del punto 1 al punto 2 y el hecho de que recorra estas placas o ese canal rectangular o esa tubería, lo que va a ocasionar es una pérdida por fricción. Y comentamos que esas pérdidas por fricción pues también se asociaban pues que existe la fricción entre el material de esa tubería, de esa placa, de estas placas, pues ocasiona una fricción. Entonces, ¿qué le iba a pasar al perfil de velocidades y qué le iba a pasar? Ok, creo que me sacó un rato, pero les comentaba que lo que queremos es que evaluar qué le iba a pasar al fluido en el momento de que a la vez que hubiese una diferencia de presión, se estaba moviendo la placa inferior. Entonces acuérdense que lo que se modifica o se iba a modificar era ese perfil que ya habíamos visto, porque acuérdense, habíamos visto qué le pasaba a en una canal rectangular al fluido cuando se movía a través de una diferencia de presión. Pero también habíamos visto qué le pasaba a una alberca, ¿se acuerdan? Que se ponía en movimiento la parte superior a través de una tabla, ¿sí? Entonces se generaban diferentes perfiles. ¿Qué era lo que iba a pasar en esos dos extremos debido a que se movía la placa? Y en este caso era la placa inferior y a que se movía por una diferencia de presión. Sí, aquí lo importante era ver que ustedes tratarán de plasmar esto que se les decía en un enunciado a través de la metodología que habíamos estado viendo. Sí, entonces el chiste es que ustedes se comiencen a plantear este tipo de problemas. ¿Cómo van a visualizar? ¿Cómo lo van a resolver? ¿Qué herramientas tienen para hacerlo? ¿Y qué conocen a través o qué restricciones se tiene para poder resolver este tipo de problemas? Entonces, ¿sí? No se ve su pantalla. Ah, ok, esperen. ¿Sí? Entonces, como les comentaba, aquí era tratar de que ustedes mismos, de hecho, para que no existiera confusión, les di el esquema, ¿sí? Pero acuérdense que comenzamos, el primer paso es de que ustedes esto que está en palabras lo visualicen y lo pongan en un esquema, ¿no? Entonces, para que no existiera ninguna dificultad acerca de cómo estaba el esquema, pues el esquema ya fue planteado, ¿no? Entonces, les dimos los ejes, la separación que existía entre las placas, dónde estaba la velocidad, era la BH, que corría este caudal, que les digo lo que significa es que existe una diferencia de presión, que la placa de arriba estaba fija, ¿sí? Entonces, acuérdense, lo que dice el enunciado hay que traducirlo a un esquema. Una vez que tenemos el esquema, acuérdense, pues primero era ubicar el sistema coordenado que ustedes tenían
Y las otras parte muy importante, pues era plantear esas restricciones de nuestro modelo, que muchas de ellas estaban dentro de la oración, ¿sí? Les decía que era un fluido newtoniano, que era un sistema isotérmico, por lo tanto, la densidad y la viscosidad eran unas constantes y no las iban a sacar de las ecuaciones, no variaban pues con respecto al tiempo. El flujo era unidireccional, ¿sí? No era bidimensional, solo era en una dirección. No existían no es que no existen, sino estamos descartando esos efectos de gravedad. Estábamos en el estado estacionario y acuérdense, ¿no? Lo que siempre decíamos, el hecho de que digamos que una dimensión es mucho más pequeña que las otras dos, nos garantiza que la transferencia de cantidad de movimiento solo está en una dirección. Y también acuérdense cuál era la otra condición, la de no deslizamiento, es decir, que si la placa de arriba era la que se mantenía fija, en ese punto la velocidad era 0. Y en el otro, abajo, cuando se estaba moviendo, la condición de deslizamiento que hace que esa velocidad pues sea la misma con la que se está moviendo la placa, ¿sí? Entonces, era otro esto. ¿Cuáles eran o qué iban a ser sus restricciones? Acuérdense que a partir de esto, lo que nos permite es ir eliminando esos términos de la ecuación de movimiento. Entonces, acuérdense, esa ecuación de movimiento no se resuelve completa, sino se resuelve en casos particulares. Esos casos particulares son todos estos que se están planteando. En este caso, pues el fluido era newtoniano, era isotérmico, era unidireccional, no había efectos de gravedad, estábamos en el estado estacionario y el análisis era lejos de la pared. Acuérdense también la condición de no deslizamiento, ¿sí? Lo único que nos dice es que si la placa de arriba está fija, en ese punto la velocidad es 0. Si la de abajo se está moviendo, la velocidad pues es a la que se está moviendo la placa. Es lo único que es esa condición de no deslizamiento. En este caso, acuérdense que ya sea que ustedes inicien con la ecuación de movimiento o con la ecuación de continuidad, ¿sí? Entonces, acuérdense, dadas las restricciones de nuestro sistema, lo que llegamos a concluir de la ecuación de continuidad es que la velocidad en Y es una función del valor de Z, ¿sí? Entonces, recuérdense que dependiendo a la altura que ustedes se encuentren, debido a lo que está ocasionando que el fluido se mueva, en este caso, la manera que está planteada nos dice que la velocidad, que tiene muchos valores, depende de la posición de Z, es decir, de la altura en la que ustedes quieran determinar una velocidad en específico. Entonces, acuérdense que por eso tenemos una velocidad promedio y una velocidad máxima, ¿sí? Nada más que esa velocidad promedio y esa velocidad máxima cambian de acuerdo a las características que están generando el movimiento del fluido. Entonces, en este caso, pues, seguía variando porque la diferencia de presiones, pues, está en Y, la placa, pues, estaba moviendo en esa dirección, ¿sí? Entonces, ya sea si ustedes empezaron por la de continuidad o por la de movimiento, no hay ningún problema. El siguiente era, dadas sus restricciones, ¿sí? Acuérdense que tenían que ir eliminando estos términos de la ecuación de movimiento, ¿sí? Y a partir de esas restricciones, ustedes iban a encontrar una ecuación, la cual tenían que resolver, ¿sí? Nada más que ahora se estaba moviendo, pues, también por la diferencia de presión, ¿no? Entonces, en Y esta no iba a poder ser eliminada. Tenían que, acuérdense, si tenemos una ecuación de segundo orden, pues necesitamos dos condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Cuando H es igual a 0 y cuando H es igual a H, ¿sí? ¿Qué nos pasa en esos dos extremos? Ya teniendo la solución, ¿sí? De la ecuación, ¿sí? Acuérdense, pasamos todo lo que depende de la presión de un lado y todo lo que depende de la velocidad del otro lado, ¿sí?
Entonces, acuérdense que lo único que hace esto es que es una delta P entre una delta de longitud, que es la longitud, ¿sí? Y lo otro B se queda igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que se va a modificar nuestro perfil de velocidades, ¿sí? Y en este caso, uno de sus compañeros me preguntaba que dónde estaba la velocidad máxima. Pues la velocidad máxima sigue estando en el centro del tubo, nada más que no olvidaran que la placa de abajo se estaba moviendo, ¿sí? Sí sigue estando aquí, pero se acuerdan que en el caso del tubo recto de la tubería, pues se curvaba o iba disminuyendo la velocidad. Eso no iba a pasar aquí porque la de abajo se seguía moviendo, ¿sí? Entonces, el problema consistía en estos dos problemas que vimos, en el de la placa, digo más bien en el de la alberca donde la tabla se estaba moviendo, y básicamente era como el del ducto rectangular donde el fluido se movía debido a una diferencia de presiones. Entonces, lo que voy a revisar y voy a evaluar, pues es la manera en que ustedes abordaron el problema. Si hay, siempre va a haber, ¿no? A lo mejor se nos fue un signo o cualquier letrita en un subíndice, pues con tantos subíndices que no se va a perder. Entonces, a mí lo que me importa es ver la manera en que ustedes lo están abordando, ¿sí? La manera en que, pues, tratan de ustedes de resolver este problema. Les digo, lo importante de comenzar a abordar los problemas así es que ustedes ubiquen que el día que están en una planta de procesos y se les pida aumentar la producción o se les pida cambiar de fluido, ustedes me digan qué le va a pasar al número de Reynolds, qué le va a pasar a mi velocidad, qué le va a pasar a mi gasto másico, que ahora se descompuso esa tubería ya no la podemos usar, vamos a cambiar el diámetro de la tubería. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Acuérdense qué es lo que está ocasionando que ese fluido se mueva. Regularmente, como les digo, en las líneas donde ya se lleva a cabo un proceso, pues lo que ocasiona el movimiento pues va a ser una bomba y esta bomba genera una diferencia de presión. ¿Qué tenemos que considerar? Pues el diámetro, ustedes vieron, ¿no? Muy importante la viscosidad, la densidad. También vimos, y por eso siempre relacionábamos al esfuerzo, porque el esfuerzo al final está relacionado con el factor de fricción, ¿sí? Entonces, por eso necesitábamos ubicar dónde teníamos el esfuerzo máximo, dónde teníamos el esfuerzo mínimo, porque eso nos llevaba a conocer este factor de fricción, ¿sí? Entonces, de manera general, es la forma en la que era lo mismo que hemos venido analizando, por eso siempre les pregunto, ¿tienen alguna duda? Hasta ahorita se complica de alguna manera esta parte, porque lo que venía en el examen, pues es prácticamente todo lo que hemos, bueno, traté de que no meter nada que no, se haya tratado en las clases, ¿sí? Eh, los otros, como les digo, hay otros fluidos, ¿sí? Pero no traté de colocarlos aquí, pues esos son más complicados, sobre todo de resolver en las ecuaciones. Entonces aquí el ejercicio es que ustedes traten de plantearse la solución de estos problemas, ¿sí? Porque acuérdense que estamos en ingeniería y lo que tratamos de resolver son problemas. ¿Y cómo vamos a tratar de resolver los problemas si no conocemos qué está ocasionándolos, ¿no? ¿Qué es lo que puede causar una determinada falla en algún momento? ¿Sí? Y las variables que nosotros como ingenieros tenemos que manejar, pues siempre va a ser las velocidades, los gastos volumétricos, la presión, la temperatura, las longitudes, ¿sí? Y tenemos que ubicar qué relación existe con ellas y el movimiento del fluido. No sé si tengan alguna pregunta respecto a esta parte. Hasta ahora no, maestra.
Ok, sí, entonces vamos, yo voy a revisarlos, les digo, o sea, si fue por un signo, si fue por eso, no hay ningún problema. Yo lo que voy a ver es cómo están planteando el problema y cómo están llegando a él, ¿sí? Eh, esta primera parte que es la modelación matemática, que es precisamente lo que vimos, les digo, su objetivo es que ustedes comiencen a visualizar cuáles son las variables que van a afectar este movimiento. Entonces, como les comenté, bueno, y dos es ubicar los fluidos con los que se van a trabajar. Hasta ahorita siempre hemos visto que un fluido o lo hemos aplicado a un fluido newtoniano. Como les comenté, muy pocos fluidos a nivel industrial siguen este comportamiento. Generalmente en el caso, pues siempre va a ser el agua. Para el caso de ingeniería química o ingeniería en alimentos va a ser los aceites. En general los aceites tienen un comportamiento newtoniano, o sea, sí tienen mayor viscosidad, o sea, tienen una viscosidad más elevada que el agua, pero cuando se aplica un esfuerzo y responden a una deformación, esta es directamente proporcional, es decir, que su viscosidad es una constante, ustedes los deformen como se deformen, ¿sí? Entonces su viscosidad no cambia. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la mayoría de los otros fluidos con los que ustedes van a tener que trabajar no siguen este comportamiento, no son newtonianos, sino son de otro tipo, ¿no? Entonces vimos que hay generalmente aquellos que necesitan un esfuerzo para comenzar a fluir, que son, tienen una tau inicial, y aquellos que pues no, la relación entre el esfuerzo y la deformación ya no es proporcional. Entonces, en este caso, hay dos cosas que es muy importante, esta modelación matemática y que entiendan que el hecho de que el fluido ya no sea newtoniano, recuerden, vimos que el perfil, ¿sí?, que se forma en esa tubería cambia. Al cambiar el perfil, cambia la forma en que se calcula esa velocidad promedio, esa velocidad, ese caudal volumétrico, el perfil. Bueno, cambian, de hecho van a cambiar varias cosas. Entonces, eso también tienen que ustedes tener en consideración. Lo que va a pasar es que la forma de calcular el número de Reynolds también se va a ver afectada. Sí, entonces en esta parte, antes de empezar a ver capa límite, que es el otro tema, me gustaría al menos 2 clases enfocarnos para que les quede claro esta parte de los fluidos no newtonianos. De hecho, en este punto es cuando hacíamos la práctica, ¿sí? Les voy a explicar de manera general en qué consiste. Les voy a dar un video, vamos a ver un video para ver el uso del equipo. Les voy a dar unos datos y vamos a comenzar a tratar esos datos que se toman o que ustedes en algún momento debieron tomar en este viscosímetro para poder determinar esas constantes que ya caracterizan a un fluido no newtoniano. Y cómo a partir de esos datos experimentales ustedes las pueden obtener si no tienen un equipo tan sofisticado que pues ya les dé esos valores, ¿sí? Entonces, de esta parte que es la modelación matemática, consiste básicamente en esto, ¿no? Encontrar una ecuación que me describa esa velocidad que va a existir dentro. Acuérdense que ahorita todo lo que evaluamos está el fluido que pasa dentro de esa geometría. Y en este caso, la principal o la que nos toca o nos corresponde más es la de la cilíndrica, puesto que pues nuestros fluidos se van a transportar a través de tuberías cilíndricas, ¿sí? Entonces, en este caso, nada más voy a regresar a esta parte del cuando vimos en tuberías cilíndricas y cuál es la importancia o las ecuaciones que se obtuvieron para que ustedes, a partir de estas, porque son las que ya vamos a manejar a partir de ahora, ¿sí? Con estas son las ecuaciones con las que ya vamos a trabajar, porque
nos vamos a referir siempre a este tipo de sistemas. Ahorita que entremos a capa límite se refiere a cuando un fluido pasa a través de esa geometría. Dijimos que también vamos a ver qué le pasa al fluido cuando pasa a través de una geometría. Entonces, en este caso, nada más vamos a recordar esta parte que es sobre los fluidos, en este caso, en el sistema rectangular. Nada más que ver por qué no me va a dejar. Nada más dejen compartir este. ¿Sí? Entonces, en este caso, nada más vamos a, para no olvidar estas ecuaciones, les voy a mencionar cuáles son las más importantes. En este caso, para que de estas las tengan presentes y ahorita comenzar a trabajar con nada más otra vez el repaso para que quede claro qué son los fluidos no newtonianos. Y les digo que en este punto pues hacíamos la práctica para que ustedes clasificaran estos fluidos, ¿sí? Trabajar y comprobáramos las ecuaciones que obtuvimos para en el caso de la geometría Coué. Entonces, en este caso, ¿se acuerdan que lo que se modelaba es un fluido, ¿sí? Newtoniano dentro de un tubo cilíndrico. Y lo importante de modelar esto era porque lo que se encontraba era una relación entre el número de Reynolds y algo que se conocía como el factor de fricción, que es un dato muy importante que nos permite calcular la cantidad de energía que se requiere para desplazar un fluido. Sí, entonces en este caso, acuérdense que acá se asociaba este factor de fricción con la velocidad promedio, la densidad del fluido, pero también se asociaba con el esfuerzo en la pared. En este caso, bueno, acuérdense que fue lo que hicimos, se les pidió encontrar tanto en la velocidad, el perfil de velocidades, la velocidad máxima, la velocidad promedio, el perfil de esfuerzos y ponerlo en función de números adimensionales, ¿sí? Entonces, aquí hay dos ecuaciones que son muy importantes, aquellas que se obtuvieron a partir de la caída de presión. Una de ellas fue la ecuación que se llama la ecuación de Hagen-Poiseuille, que nos permite conocer, ¿sí? Acuérdense, a partir de conocer la caída de presión que existe en esa tubería, es posible determinar varios o poner en función ya sea de la velocidad, esa caída de presión, o en función del caudal volumétrico. Entonces, en este caso, esta es la ecuación que nos va a permitir conocer esa relación que existe, aquí está, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que podríamos conocer la velocidad promedio a partir de la caída de presión o viceversa, ¿no? Si ustedes conocen la velocidad promedio y lo que quieren es conocer la caída de presión, también se podía conocer y estaba en función ya sea del radio o del diámetro de esa tubería. A esta ecuación se le conoce como la ecuación de Hagen-Poiseuille, ¿sí? Esta misma ecuación también podía estar en términos no de la velocidad, sino podía estar en términos del caudal volumétrico, ¿sí? Entonces, lo importante es que aquí se podía conocer la caída de presión a partir de conocer el caudal volumétrico que existe dentro de esa tubería. Sí, ya sea en función del radio, acuérdense que esta está expresada en función del radio o en función del diámetro. Sí, entonces esta ecuación más adelante es la que seguiremos utilizando, sí, porque necesitamos calcular esas pérdidas que van a existir por presión, dado que una tubería se va a ensanchar o se va a estrechar, o porque existe algún accesorio que va a generar una caída de presión. Sí, entonces en este caso los esfuerzos terminaron asociándose con ese valor de factor de fricción, ¿sí? Factor de fricción de aquí en adelante
es un término que se requiere para calcular, ¿sí?, la potencia de la bomba. Entonces, acuérdense, aquí salió un número adimensional. Este número adimensional, que es el número de Reynolds, que también les dije que nunca se les tiene que olvidar cómo calcularlo, que es la relación entre las fuerzas, estas fuerzas viscosas y las fuerzas dinámicas. Entonces, en este caso, este número de Reynolds, ¿sí? Acuérdense que también nos ubica en un régimen. Si ustedes se encuentran en el régimen laminar o en el régimen turbulento, a veces es preferible estar en una región que en otra. Entonces, este valorcito de aquí para todos los cálculos de ingeniería siempre van a tener que calcular o conocer su número de Reynolds, ¿sí? Y en este caso, acuérdense, este factor de fricción se viene o se calcula o de nuestras ecuaciones parte de este esfuerzo en la pared, ¿sí? Entonces, esta relación que es muy importante, adelante veremos cómo vamos a calcular este factor de fricción, nace de analizar cómo hemos hecho o modelar matemáticamente este comportamiento de los fluidos, ¿sí? Por eso ustedes, cualquier libro de fenómenos de transporte que abran, pues viene esta modelación matemática, ¿no? Y de hecho pues, se profundiza más en estos libros. En este caso, esta es la parte que vamos a ver, ¿sí? O sea, esto fue lo que vimos. Estos son los números adimensionales que vamos a manejar, que es el número de Reynolds y este factor de fricción. Entonces, recuerden, el número de Reynolds es cómo viaja el fluido a través de esas tuberías, ¿sí? Si viaja como líneas continuas o como turbulencia, es decir, que se generan vórtices dentro del fluido y el régimen cambia, ¿sí? Entonces, estos son los dos parámetros importantes que nunca debemos de olvidar. Acuérdense que este diagrama se divide en dos secciones, aquellas que pertenecen a la región laminar, a la región de transición y a la región turbulenta. Sí, y la plataforma les subí en unas tablas donde precisamente viene ubicado el número de Reynolds en función de un valor. Acuérdense, si es por debajo de 2100, estamos en la región laminar, y si estamos por arriba de 10,000, estamos en la región totalmente turbulenta. Entre 2100 y 10,000 hay una zona de transición. Entonces, siempre hay que ubicar a este número es el que nunca debemos de olvidar, porque a partir de ahora nos va a permitir conocer varios de los cálculos que necesitamos en ingeniería. Entonces, en este caso, vamos a regresar a la parte del número de Reynolds, ¿sí? Al tipo de fluidos, para que ustedes vean el impacto que tiene la velocidad y el diámetro de una tubería en este número. Entonces, en este caso, vamos a trabajar con los fluidos, ¿sí? Vamos a ver, acuérdense, eran dos tipos de fluido, aquellos que son newtonianos y aquellos que no, y nos va a permitir, en este caso, clasificarlos, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a volver a hacerlo, vamos a ver un video de cómo deberíamos haber medido la viscosidad. Yo les voy a proporcionar unos datos, ¿sí? Y vamos a calcular a partir de las ecuaciones que nosotros calculamos para la geometría Couette, ¿sí? ¿Se acuerdan que analizamos un cilindro, un viscosímetro tipo Couette, en el cual se nos va a permitir conocer la viscosidad del fluido, ¿sí? Entonces, para que yo no vuelva a entrar y salir, vamos a ubicarnos. Les voy a, en estas dos, en este caso, en esta diapositiva que ya vimos, voy a mencionar las ecuaciones
vamos a repasar otra vez los de los fluidos y vamos a hacer nuestros cálculos a partir de esos datos obtenidos, ¿sí? Entonces, y vamos a sacar esas constantes que caracterizan al fluido. Entonces, nada más para recordar, vamos a volver a ver acuérdense que esta es la del viscosímetro, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que, o qué es lo que aplicábamos? Aplicábamos la ecuación de movimiento a un sistema. Eran 2 cilindros concéntricos en los cuales existía un espacio anular. En este espacio anular se coloca un fluido. Ese fluido es aquel que queremos determinarle la viscosidad. Hay 2 maneras que opera este cilindro. Estos 2 cilindros, ya sea que el interior esté fijo y el exterior rote, o al revés, el interior rote y el exterior se mantenga fijo, ¿sí? De hecho, en la serie era hacer lo contrario que hicimos aquí. Entonces, en este caso, era muy importante determinar el perfil de velocidades, el perfil de esfuerzos y algo que se conocía como el par de fuerza. Es decir, el par de fuerza necesario para hacer girar el cilindro a una velocidad constante, ¿no? Entonces dijimos que el viscosímetro lo que mide es este par de fuerza y a partir del par de fuerza medido se puede calcular la viscosidad del fluido. Entonces hay 2 maneras, ¿no? O lo obtienen de tablas o lo obtienen la viscosidad de un artículo, o dadas las características de su fluido, ustedes tienen que medir esta propiedad, ¿sí? Entonces, el aparato que van a utilizar es el viscosímetro. Hay otro equipo más sofisticado que es el reómetro, que también nos va a permitir medir la viscosidad de un fluido. Pero a nivel industrial, en cualquier laboratorio de calidad en los cuales es importante medir la viscosidad, regularmente no tienen un reómetro, tienen un viscosímetro. Entonces, por eso vemos cómo opera este equipo. De aquí lo importante son las ecuaciones que obtuvimos, ¿sí? Las ecuaciones que nos van a permitir, o las que utiliza el software del viscosímetro para calcular esa viscosidad, son las ecuaciones que nosotros determinamos. Y de hecho, son las ecuaciones que ustedes van a usar a partir de las mediciones de torque para calcular esa viscosidad, ¿sí? Entonces, ahorita voy a colocar, en este caso, las ecuaciones que se encontraron, y esas mismas ecuaciones son las que vamos a utilizar, ¿sí? Para calcular el perfil de velocidades, el perfil de esfuerzos y el par de torsión, ¿sí? Esta ecuación que está aquí es la misma que utiliza el software del viscosímetro. Entonces, esta ecuación es la que vamos a utilizar para nosotros calcularlo, ¿sí? Con esta ecuación, este perfil de velocidades, ¿sí? La otra ecuación que va a ser muy importante, a ver, acuérdense, esta es, de todos modos se las anoto en la hoja de cálculo. La siguiente ecuación que vamos a utilizar es la del perfil de esfuerzos, ¿sí? Entonces nosotros queremos conocer el perfil de esfuerzos. Con los datos que obtengamos, vamos a calcular este perfil de esfuerzos, ¿sí? Esta es la otra ecuación que vamos a requerir. Y en la otra ecuación que es muy importante es la del par de torsión, ¿sí? Entonces dijimos, ¿qué es lo que mide el viscosímetro? El viscosímetro mide este par de torsión. ¿Qué es lo que ustedes conocen? Pues ustedes conocen el radio interior de la geometría esa que son 2 cilindros concéntricos. Conocen el radio interior, el radio exterior. ¿Saben a cuántas velocidades va a girar ese radio interior? Y saben la longitud. Ahorita precisamente vamos a ver la figura, bueno, el dispositivo que nos va a permitir hacer esta medición. Y por lo tanto, ¿qué es lo que no van a conocer? No van a conocer esta viscosidad. ¿Qué pasa en un fluido newtoniano? Este valor es el mismo, no importa qué velocidades ustedes coloquen, y es lo que vamos a ver. Entonces, estas 3 ecuaciones
que son las que utiliza el viscosímetro, nos va a permitir, de hecho yo les voy a dar la columna del valor que da el equipo y ustedes van a comparar esa columna con el valor que ustedes calculen. Entonces, estas son las 3 ecuaciones que vamos a necesitar. Entonces, ahorita nada más vamos a repasar otra vez esta parte de los fluidos, ¿sí? Entonces, en este caso, recuerdan que siempre vimos esta clasificación de qué tipos de fluidos con los fluidos que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que hacíamos es ver, acuérdense, primero, la viscosidad es una función de la temperatura. Por eso siempre es muy importante mencionar cuál es la velocidad a la cual, cuál es la temperatura a la cual fue determinada la viscosidad. Acuérdense que esta es la ecuación que describe la ley de viscosidad de Newton, ¿no? Describe a los fluidos newtonianos. El esfuerzo de cizalla o el shear stress es igual o es directamente proporcional a la viscosidad por la diferencia entre velocidades, entre las diferencias entre sus longitudes, ¿sí? Entonces, esta es la ley de Newton de la viscosidad. Entonces, vimos que existían diferentes unidades dado diferentes sistemas, ¿sí? Y que en este caso, la unidad comercial de la viscosidad se daba en centipoas, ¿sí? Entonces, la unidad más comercial de la viscosidad es en centipoas, ¿sí? El agua tiene una viscosidad de 1 centipoa, ¿sí? Entonces, de manera comercial se utiliza estas unidades. Para nuestros cálculos les dije que es más conveniente trabajar la viscosidad en estas unidades, que son kilogramos sobre metro por segundo, ¿sí? Porque cuando quieran hacer adimensional el número de Reynolds, pues necesitamos trabajar con estas unidades. Bueno, estas eran otro tipo de unidades. Aquí era un resumen de cuáles son estas unidades. Acuérdense que este símbolo, esto solo representa la viscosidad cinemática, que es la relación de la viscosidad entre su densidad, ¿sí? Entonces, esta era otra forma de expresar esta relación. Incluso el número de Reynolds que venía en esa PDF que les subí puede estar en función de la viscosidad cinemática. Sí, entonces aquí dijimos que el comportamiento de la viscosidad es una función de la temperatura, pero su comportamiento depende si tratamos con un fluido que es líquido, a diferencia de un fluido que es un gas, ¿sí? Entonces, en el caso del líquido, dijimos que conforme la temperatura aumenta, la viscosidad disminuye. ¿Qué es lo que ocurre en el caso de un fluido que sea un gas? Ocurre lo contrario, ¿no? Conforme la temperatura va aumentando, ¿sí? En este caso, la viscosidad, pues, va teniendo, en este caso, acuérdense, ¿qué es lo que le pasa a la viscosidad? ¿Sí? Entonces, en este caso, si yo aumento mi temperatura, pues aumenta la viscosidad, ¿sí? Pero en el caso de estar trabajando con gases. Entonces, acuérdense que todo el comportamiento reológico tiene una explicación desde el punto de vista molecular, tanto para los fluidos líquidos como para los gases, ¿sí? Entonces, todo tiene una explicación, este comportamiento, y está dado por su estructura molecular. En este caso, acuérdense, es muy importante. La siguiente clase vamos a ver que existen algunas ecuaciones, sobre todo para el caso de ingeniería química, que la viscosidad se puede
se puede predecir a partir de ecuaciones en las cuales están incluidas estas propiedades moleculares de los gases, ¿sí? Entonces, sobre todo en ingeniería química, cuando trabajan con muchos gases, sobre todo ellos, es posible a partir de esas propiedades predecir a través de una ecuación la viscosidad, lo que no va a ocurrir en el caso de alimentos, ¿sí? En el caso de alimentos, definitivamente la viscosidad no se puede predecir. Acuérdense que un alimento es una matriz muy compleja, la cual contiene carbohidratos, grasas, proteínas, y precisamente esto es lo que le da este comportamiento reológico y por lo tanto no es posible determinarla a partir de una ecuación. Siempre tendrán de alguna manera que medirla, ¿sí? Entonces, en este caso, ya la siguiente semana vamos a ver para el caso específicamente en ingeniería química, cuáles son las ecuaciones que les van a permitir predecir esta viscosidad sin necesidad de medirla, ¿no? Entonces, esas ecuaciones están basadas precisamente en estas propiedades moleculares de los gases y si ustedes conocen esos valores, pues van a poder predecir de acuerdo al tipo de gas, pues qué viscosidad van a obtener, ¿sí? Pero en general, les digo, en el caso de alimentos, pues esa es medirla, ¿no? No la podemos determinar a partir de una ecuación. De manera general, acuérdense que mu y eta cambian. Mu es específicamente para el fluido newtoniano. Esta letra eta representa un coeficiente de viscosidad o una viscosidad aparente, ¿sí? Entonces, de manera general, este fluido, bueno, esta letra se sustituye porque es más fácil expresar a todos los fluidos en base a esta viscosidad, a este coeficiente de viscosidad, ¿sí? Entonces, acuérdense, este es el esfuerzo de cizalla o el shear stress y este es la deformación, ¿sí? O la rapidez o velocidad de deformación, ¿sí? O velocidad de cizalla también, ¿sí? Entonces, acuérdense, es velocidad de cizalla o velocidad de deformación, ¿sí? Entonces, acuérdense, esto es lo mismo, ¿sí? Esto representa acá, nada más que en el caso de reología es más fácil expresar los modelos reológicos a través de estas ecuaciones. Entonces, en este caso, esta ecuación, sí, acuérdense, este es el esfuerzo de cizalla o shear stress y este es la velocidad de cizalla o la velocidad de deformación, que es rate stress, shear stress, shear rate, perdón, esta es shear rate, ¿sí? Entonces, esta es la ecuación que representa de manera general a todos los modelos reológicos. Entonces aquí solamente era en el caso de alimentos, ¿sí? Cuando tenemos un fluido newtoniano, regularmente dijimos que son estas bebidas que van a incluir al té y al café o a las soluciones que incluyen algunas soluciones de azúcar. Todos estos alimentos van a entrar en esta categoría, ¿sí? En esta clasificación. Habíamos mencionado los aceites, ¿sí? En este caso, jarabes o mieles también entran en esta clasificación. Entonces, hay fluidos, ¿sí? Que no van a seguir este comportamiento, es decir, la relación entre esa tau y esa rapidez de deformación o velocidad de deformación no es una proporción, no es directamente proporcional, no es una constante. Entonces, en este caso entraban esta clasificación, aquellos todos que siguen la ley de viscosidad de Newton y aquellos que no, ¿sí? Aquellos que no siguen esta ley se conocen como fluidos no newtonianos, a su vez se clasifican de estas tres maneras. Les comenté que el comportamiento viscoelástico se ve más en la parte de reología. Nosotros nos íbamos a enfocar a que estos no newtonianos, aquellos que son independientes del tiempo y aquellos que son dependientes del tiempo, ¿no? Sobre todo nos vamos a enfocar en esta parte
Estos son un poco más complejos de describir. La riología se encarga más de esta parte y nosotros nos vamos a enfocar a estos fluidos. Entonces, si ustedes graficaran, que es lo que vamos a hacer ahora, vamos a graficar el esfuerzo contra la rapidez de deformación y queremos ver cuál es el comportamiento de ese fluido. Si es un fluido newtoniano, existe una relación directamente proporcional entre este esfuerzo de cizalla y esta velocidad o rapidez de deformación. Entonces, si tiene este comportamiento, seguramente es un fluido newtoniano, aparte de que la viscosidad nunca cambiará. ¿Qué pasa si no sigue este comportamiento? Tiene varias opciones. Puede ser que sea un fluido dilatante, es decir, que muestre espesamiento conforme ustedes van aplicando esta deformación o esta cizalla. De hecho, en la plataforma les subí un video para que vieran varios ejemplos y de hecho se los explican desde el punto de vista molecular qué es lo que ocasiona este comportamiento. También puede ocurrir lo contrario, que se conocen como fluidos pseudoplásticos, aquellos que muestran un adelgazamiento a la cizalla, es decir, que su viscosidad disminuye, o aquellos que necesitan un esfuerzo inicial para comenzar a fluir, ¿sí? Entonces está el plástico de Bingham, que una vez que ustedes vencen ese esfuerzo inicial, dijimos que como la pasta de dientes, una vez que vencen ese esfuerzo, comienza a comportarse como un fluido newtoniano o no. Necesita un esfuerzo inicial, pero se comporta en este caso como un fluido pseudoplástico, es decir, muestra un adelgazamiento a la cizalla, ¿sí? Entonces, estos son esta parte en la que nos vamos a enfocar. Existen, bueno, aquí hay varios ejemplos de este tipo de fluidos, que regularmente son las emulsiones o las suspensiones o soluciones de moléculas largas o fluidos de masas macromoleculares, ¿no? Entonces aquí vienen todas las soluciones poliméricas, ¿no? Esas que tienen grandes cadenas de carbono. En este caso, también se mencionó que esta pseudoplasticidad o adelgazamiento a la cizalla, o sea que shear es cizalla. También nos mencionan que estos materiales, esta coeficiente de viscosidad no es una constante en toda su extensión, pero sí es una función de este, ¿sí? Entonces necesitamos conocer estos nuevos parámetros. Entonces vimos estos comportamientos. Y ya mencionamos, ¿no? Hay unos que van a necesitar este pequeño esfuerzo inicial, este que está aquí, para comenzar a fluir. Y en ese caso, la viscosidad, esta específicamente se conoce como una viscosidad plástica aparente. Y esta viscosidad plástica aparente se calcula a partir de este esfuerzo de cizalla, del esfuerzo inicial y de la rapidez de deformación. Sí, entonces a partir de estas variables hay que volver a calcularlas para conocer el comportamiento de este fluido. En general, la forma de expresar todos estos fluidos, ¿sí?, es de la siguiente forma, sobre todo estos que necesitan un esfuerzo inicial. Entonces, aquí aparecen dos nuevas variables, que es K, N y este esfuerzo, ¿no? Entonces dijimos que tau 0 es este esfuerzo inicial y Kn son dos parámetros, que es el índice de comportamiento y el otro el índice de flujo, ¿sí? Entonces, N es el índice de flujo y K es el índice de comportamiento. Entonces, esta ecuación es la que va a describir aquellos fluidos que necesitan este esfuerzo inicial. De manera general, sí, aquí les dice índice de consistencia K, índice de comportamiento de flujo N, ¿sí? Y regularmente pues va a representar aquellos fluidos que necesitan este esfuerzo inicial. En el otro caso vimos, bueno, esta era la que les quería mostrar, ¿se acuerdan? Si ustedes grafican el valor de esa viscosidad, si es un fluido newtoniano, siempre van a obtener el mismo valor. En cambio, si ustedes tienen un fluido pseudoplástico, ¿qué le va a pasar a la viscosidad con la deformación? ¿Se acuerdan que eran
pseudoplásticos o adelgazamiento a la cizalla. ¿Qué quiere decir? Conforme ustedes van cizallando, la viscosidad va disminuyendo. ¿Qué pasa con el dilatante o espesamiento a la cizalla? Conforme ustedes van cizallando, el fluido aumenta su viscosidad. Aquí venía la gráfica, no solamente para el dilatante y el pseudoplástico y el newtoniano. Acuérdense que teníamos este plástico de Bingham, ¿sí? Estos fluidos plásticos o estos fluidos plásticos con pseudoplásticos con un esfuerzo inicial, que son estos dos que están aquí, ¿sí? Entonces acuérdense, estos necesitan un esfuerzo inicial para comenzar a fluir y después tienen este comportamiento. Este era el que les decía que presenta tixotropía o riopectia, ¿sí? Entonces acuérdense, lo que pasa es que cuando ustedes van aplicando la cizalla o dejan de aplicarla, la manera en que el fluido regresa a su estado inicial cambia. Los valores van a ir cambiando. Eso quiere decir que presenta tixotropía o riopectia, ¿sí? Y van a tener muchos fluidos que presenten este comportamiento, ¿sí? Entonces, va a depender cuando ustedes retiren el esfuerzo y cuando ustedes pongan el esfuerzo, ¿sí? Entonces, si ustedes aplican la deformación pero dejan de aplicarla, la manera en la que los valores de tau siguen dos rutas diferentes. Ya esto se le conoce como riopectia o tixotropía, es decir, aquí dice, ¿no? A medida que aumenta el tiempo de flujo bajo las condiciones constantes, estos fluidos, ya sea que aumentan o disminuyan su viscosidad, el aumento de la viscosidad se denomina riopecticidad, mientras que la disminución se conoce como tixotropía, ¿sí? Entonces, esta parte no vamos a tratar ahorita con estos fluidos, pero siempre tienen que considerar que existen estos. Les digo, esta es más para riología, ¿sí? Entonces, de manera general, este es el modelo que va a describir el comportamiento de un fluido newtoniano, que está descrito por que es el coeficiente de consistencia, y acuérdense que N es el del flujo. Y dependiendo los valores, pueden ser adelgazantes o pseudoplásticos o dilatantes, ¿no? Ya sea que el valor de N sea menor a 1 o sea mayor a 1. Entonces, en este caso, ¿sí? Estos son algunos otros modelos riológicos que existen para poder describir a diferentes fluidos, especialmente en el caso de alimentos. Dice que es para el chocolate, ¿sí? Entonces, también vamos a aprender a cómo se determinan, ¿sí? Cómo vamos a sacar estos constantes a partir de los datos de un viscosímetro. Sí, entonces, de manera general, la viscosidad aparente de un fluido no newtoniano es una propiedad útil, acuérdense, para cualquier cálculo en ingeniería, y está definida por esta ecuación, ¿no? Entonces, la viscosidad aparente es igual a este índice de consistencia multiplicado por la velocidad de deformación o rapidez de deformación elevado al índice de flujo menos 1, ¿sí? También aquí le mencionan que al igual que la viscosidad, esta constante riológica, que es el índice de comportamiento, pues tiene una relación exponencial con la temperatura. En este caso, esta relación es del tipo Arrhenius, ¿sí? Y está descrita por esta ecuación, ¿no? Y lo mismo decíamos, ¿no? En este caso, acá, como la viscosidad se ve afectada por la temperatura. En este caso les dice que N, que es el índice de flujo, casi no se ve afectado por el cambio de temperatura. Entonces, ustedes siempre tendrán que saber cuál va a ser la temperatura de su proceso y qué valor de viscosidad van a tener. En este caso también les dice que para fluidos no newtonianos suele relacionarse la viscosidad aparente con una velocidad de deformación fija en vez de esta viscosidad, ¿sí? Entonces, en este caso es una N infinito, es una constante denominada viscosidad de deformación infinita, ¿sí? Entonces, esta es la relación que se sigue. Y hay otro efecto en el caso de alimentos,
esta acá no solamente se ve afectada por la temperatura, sino también se ve afectada por la concentración de sólidos en ese alimento líquido, ¿sí? Entonces, en ese caso, hay que volver a recalcular este valor de K, ya sea porque cambien la temperatura o porque cambien la concentración de sólidos, ¿sí? Entonces, este valor tiene que volver a ser calculado. Entonces, de manera general, eran los modelos que se han propuesto para describir los diferentes tipos de fluido con los que se trata a nivel industrial y tener una ecuación que describa este comportamiento. Sobre todo porque acuérdense que si ustedes revisaron esa tabla que envié en PDF, el número de Reynolds está afectado por K y por N y por esa viscosidad. Entonces, necesitamos conocer esos valores para poder conocer el número de Reynolds que nos va a permitir ubicarnos en la región laminar o turbulenta y dependiendo de esa región vamos a poder calcular el factor de fricción, ¿sí? Entonces, el hecho de que el fluido ya no sea un newtoniano vuelve a modificar las ecuaciones que hemos visto y eso es lo que siempre van a tener que considerar. El día que diseñen algo, el tipo de fluido va a afectar la velocidad promedio, va a afectar el flujo volumétrico, va a afectar el factor de fricción. Y lo que tenemos que saber es cómo vamos a recalcular estas nuevas condiciones cuando ya no se trate de un fluido newtoniano, ¿sí? Entonces, esto es, es importante conocer que no todos los fluidos con los que vamos a trabajar son newtonianos, sino entran dentro de toda esta clasificación. ¿Qué es lo que necesitamos saber? Es cómo vamos a medir esa viscosidad, ¿sí? Entonces dijimos que para medir esa viscosidad necesitamos un aparato llamado el viscosímetro, ¿sí? Y vimos a partir de la ecuación de movimiento cómo es posible calcular estos valores, ¿sí? Entonces, ahorita les voy a mostrar un video que es precisamente el equipo que se tiene en la facultad. Este es el equipo que se usa. Y vamos a ver de manera general cómo funciona. Y en este caso, cómo debimos saber. Bueno, yo espero que al menos podamos regresar a hacer una práctica, sí, pero bueno, si lo podemos hacer muy bien, si no, necesitamos avanzar y necesitamos ver esta parte. Entonces, les voy a compartir el video. Y les voy a explicar. Este es el viscosímetro que se tiene en la facultad. Es un viscosímetro Brookfield. Este es el modelo. Es el DBD2 más Pro. Así se llama el modelo. La marca es la marca Brookfield. Brookfield es una compañía que se dedica a hacer viscosímetros. Tiene muchos modelos, pero el que está en la facultad pues es este modelo que está aquí. Si ustedes ubican, esta es el cabezal, el aparato, aquí está el software, aquí está el torque, o sea, el que va a medir el torque precisamente. Este es el controlador, ¿sí? Aquí tiene un display donde les va a mostrar precisamente lo que les digo. Ahorita van a ver el video. En este caso, la geometría que está aquí, las tiene el viscosímetro que está en la facultad. Lo que se coloca son husillos, así se les llama, son husillos o geometrías que dependiendo la viscosidad del fluido van a utilizarla. Discos, de hecho, ahorita que lo vean, en la parte de abajo de esta geometría hay un disco y esto nos permite medir la viscosidad, ¿sí? Mientras más diámetro sea más grande de ese disco, es para fluidos menos viscosos. Mientras menos diámetro tenga este disquito que está aquí, son para fluidos más viscosos, ¿sí? Entonces, bueno, ahorita les muestro la imagen y cómo es que se mide esta viscosidad.
motor on-off escape turns the instrument's motor on for taking the rheological measurements and off when completed. The escape part of this key is used when in the options menu. When making selections in the options menu, the escape key will bring you back one sub-menu to the main display. Set speed. The set speed key is used to select from the 54 available speeds on the DV2 Plus Pro. With the motor off, use the up-down arrow keys to select the speed, then press the set speed key. When the motor is turned on, your selected speed will be displayed and run. You can also change speeds with the motor on. With the motor on, press the up or down arrow keys to choose the appropriate speed. Press the set speed key again and your speed will be entered in the instrument. Select spindle. The select spindle key initiates spindle selection when first pressed. Use the arrow keys to scroll to spindle you wish to choose. A second press of the select spindle key then enters your spindle selection. Arrow keys. The arrow keys are used to scroll up or down through the available speed and spindle tables. These are also used when in the options menu to select specific parameters for running a test. Select display. The select display key allows you to choose which data parameters you want shown on the main display. You can choose to display viscosity and centipoise, shown as CP, shear stress in dynes per centimeter squared, or shear rate in reciprocal seconds. Print. The print key selects printing and non-printing modes when a printer is attached to the instrument. Pressing the print key once for less than 3 seconds results in printing a standard print line. When the print key is pressed for more than 3 seconds, the instrument will begin continuous printing at a print rate interval selected in the options menu. Options tab. By pressing the Options tab key, the user will access the options menu of the instrument. Once in the options menu, the user can select the appropriate option or parameter by using the arrow keys or the tab key. Once the user has selected the specific setup parameter they wish to use in the options menu, press the Enter Auto Range key to accept this parameter. Enter Auto Range. Use the Enter part of the Enter Auto Range key to enter a setting or parameter when in the options menu. The Enter part of this key is disabled unless the user is in the options menu. The Auto Range part of this key is used to display the maximum viscosity, the full-scale range, available with the selected spindle and speed combination. With the motor on, select the Auto Range key. Displayed will be the full-scale range, which is based on the spindle and speed combination, 100% torque, and the selected spindle. The speed and RPM will be displayed by default as the motor is running. With the motor off, select Auto Range. Displayed will be the full-scale range, the speed and RPM that has been entered, 100% torque, and the selected spindle. Sí, entonces en este caso, este es el display. Por ejemplo, aquí les dan los centipoas, ¿sí? La medición directa. Aquí les dan las RPMs, acuérdense, es la velocidad angular que ustedes van a hacer que gire este equipo. Esta es la temperatura porque dijimos que es un parámetro muy importante siempre determinar. De hecho, el equipo tiene un sensor para que ustedes lo coloquen en la muestra y sepan siempre a qué temperatura se está midiendo esta viscosidad. Y a este porcentaje es el porcentaje de torque, ¿sí? Entonces, acuérdense, lo que medimos es la torca o esa par de torsión, ¿no?
que también se conoce. Entonces, estos displays estos botones nos permiten operar este equipo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros debemos seleccionar aquí, como dice, el spline o el lucillo, que es la geometría que se coloca a este viscosímetro. En este caso, nosotros vamos a colocar o se coloca 2 cilindros concéntricos. Entonces, como ya el software les hace todos los cálculos, siempre es muy importante seleccionar el spline adecuado, porque si no va a utilizar otras constantes y les va a calcular otra cosa. Entonces, lo primero siempre es asegurarse que el spline que estén usando, porque aquí vienen unos números, cada spline se le ha asignado un número, es decir, cada geometría usillo se les ha asignado un número, siempre es muy importante colocar ese número, porque si no, los cálculos que hacen, pues no van a ser los correctos. Sí, entonces en este caso les explica esto, que cómo van a encender, cómo van a cambiar esta velocidad, qué opciones tienen. Aquí es cómo van a ir seleccionando la velocidad, aquí se selecciona el spline. La opción de impreso, esa no la tiene la del laboratorio. Ustedes tienen que ir anotando las mediciones. En este caso, les digo, aquí viene, por ejemplo, el porcentaje de torque. ¿Cómo sabemos si estamos utilizando la geometría? Es decir, ahorita les muestro qué tipos de geometría son. Es porque el porcentaje de torque que es el que aparece aquí, debe estar por arriba del 10%, pero menos del 90% para considerar que dentro de ese viscosímetro exista el flujo laminar. Entonces acuérdense que una de las características de estos análisis que hemos hecho en este caso era que se encontraba en la región laminar, no existía turbulencia. Sí, entonces en les explica que existen, de hecho les dice que ustedes pueden modificar las unidades, por ejemplo aquí les menciona, ¿no? Que las RPM, ustedes les van a decir, yo quiero que gire a 10, de hecho vamos de 10, 15, 20, 30, de hecho va de 0 a 200 RPM, ¿sí? Ustedes solo necesitamos obtener 6 valores para construir una gráfica, obviamente mientras más tengan es mejor. En este caso también, por acá, ¿no? Les explican, aquí son centipodas, también les explican que ustedes pueden cambiar las dimensiones. Este equipo también ya les va a proporcionar, como les dije, les da el shear stress, ¿se acuerdan? Ya les da todos esos valores, pero a partir de las ecuaciones que se dedujeron, que son las mismas que tiene el software aquí, ustedes pueden calcularlas. Aquí les dice, ¿no? El shear rate, acuérdense que es gamma punto o velocidad de cizalla o velocidad de deformación, y también tienen el shear stress, ¿no? Que es tau, ¿sí? Entonces, el equipo ya les da todo, ¿sí? Y funciona a través de las ecuaciones que hemos visto. Entonces, también les menciona, ¿no? Que pueden cambiar las unidades de centipoas, pueden, de hecho les muestran, ¿no? Creo que son milipascales, creo que las otras unidades que manejan, ¿no? Entonces ustedes pueden cambiar las unidades, todo eso se puede hacer excepto la de imprimir. Sí, entonces en este caso les voy a mostrar el manual, ¿sí? Y les voy a mostrar el tipo de geometrías que se tienen, específicamente cuál es la que nosotros usamos para el caso de estos 2 cilindros concéntricos, pero que existen varias geometrías que tiene este equipo, ¿sí? Entonces, en este caso, les voy a mostrar ¿dónde están? Sí, entonces vamos a ver. Déjenme ponerles el manual. Está aquí. Aquí está.
Dejen ver si es este. A ver, dejen ver. Voy a tener que salir. Sí, entonces dejen ver si los dejan mostrar. Esperen.
porque no me deja hacerlo de aquí. El manual, la guía rápida del viscosímetro, igual les menciona cómo tiene que funcionar. Aquí precisamente les dice que existen, cuenta con diferentes spleen o fusillos, ¿sí? En su traducción. En este caso les dice que este modelo, específicamente con estas geometrías que tiene el equipo, mide una viscosidad entre 100 y 40 millones de centipoas. En este caso, aquí se les hace la mención que las lecturas de torque deben ser confiables a partir del 10%. De hecho, aquí viene esta parte, ¿no? Tiene que ser también en estos valores de torque. Sí, aquí se les menciona las características que se debe cumplir en una medición. En este caso, el equipo tiene dos tipos de geometrías con las que se van a trabajar. En este caso es estas geometrías, sí, que les comento, que vienen de discos, pero el problema de usar estas geometrías es que al menos necesitamos una muestra de 600 mililitros. Entonces son muestras o cantidades muy grandes, ¿sí? Entonces el rango que abarca de viscosidad con estas geometrías van desde, como decía, desde 100 centipoas hasta 40 millones de centipoas. Pero el problema es la cantidad de muestra que se debe de tener, porque se necesita un vaso, ustedes lo vieron en el video, se pone un vaso de precipitados, regularmente es de 600 mililitros. Igual decíamos, mientras más el diámetro de esta geometría es más grande, es para productos que tienen viscosidades muy pequeñas, y mientras menos diámetro tenga, es para viscosidades más altas, ¿sí? Existe otra geometría, que es esta, la de cono y placa, que de hecho nosotros no vimos esa parte, que sería trabajar con las coordenadas esféricas. Entonces, cuando esto gira, simula una esfera. Las mismas ecuaciones que sacamos, nada más que con las coordenadas esféricas, son las que se introducen al software para con esta geometría. Este es un adaptador que tiene el viscosímetro. De hecho, aquí les dice, se darán cuenta que la cantidad de muestra que se requiere es mucho más pequeña que esos 600 mililitros. Aquí les viene el intervalo de viscosidades que manejan. Aquí viene este nombre. ¿Se acuerdan que decía el spleen o el uso es lo mismo? ¿Se acuerdan que decía que en el equipo siempre se tiene que especificar muy bien ese número? Sí, que es este. Es el uso 21, 27, 28, y cada uno necesita una diferente cantidad de muestra, pero ya es mucho, son 7, por más que necesitamos son 15 mililitros, ¿no? De acuerdo a las viscosidades y a los datos que ustedes obtengan, en este caso de porcentaje de torque, el mismo equipo les va a decir, ¿no? Si es mucha viscosidad y ustedes están utilizando el uso 21, el mismo equipo, ¿no? Comienza a decirles, no, pues estoy midiendo más, les marca error. El mismo equipo les dice si están bien o están mal en su medición, ¿sí? En el caso de nosotros, el que vamos a utilizar, el que cumple las ecuaciones que dedujimos, es un viscosímetro Couette, ¿sí? Es decir, el que tiene 2 cilindros concéntricos. Entonces, en este caso, les voy a mostrar esta geometría, ¿sí? Es un adaptador que también tiene este viscosímetro, ¿sí? Entonces, esta es la página de Brookfield. En este caso, déjenme ponerme aquí, es un adaptador que se usa, esta es la parte, acuérdense, este es el cabezal donde está el display. Aquí se une, aquí se conecta esta geometría. En este caso puede ser, como el que vimos, tiene un conito. El que nosotros usamos no tiene el cono, pues son 2 cilindros concéntricos, ¿sí? Acuérdense que vimos la geometría cilíndrica. Si tiene el cono, hay que desarrollar la ecuación, pero en coordenadas esféricas, ¿sí? Entonces, lo hacemos para no que colapse, ¿no? Trabajar con coordenadas esféricas. Se hace lo mismo que hemos hecho, nada más que coordenadas esféricas, ¿sí? Entonces aquí se coloca el otro cilindro, ¿sí?
adentro tenemos los dos cilindros concéntricos. Estas mangueritas es por si quieren determinar esa a otra temperatura, sí, que no sea la que se pide. Estas son las que vienen con ese 21, 22, 27, son estas geometrías, esas están en el laboratorio. Y la que nosotros necesitamos es un cilindro concéntrico cuya valor de SS es, o sea, del valor de esa geometría es 0, 0, ¿sí? Entonces, este es el que se coloca, esta es la sonda de temperatura, este es un baño de temperatura, ¿sí? Y lo que se hace es colocar este cilindro, ¿sí? Dentro del otro para tener dos cilindros concéntricos y es el que comienza a girar, ¿sí? En este caso, les voy a mostrar esta tabla, ¿sí? Entonces, lo que vamos a usar ahorita es la ecuación. Entonces, por favor, necesito que abran su Excel para que comience yo a proporcionar los datos, ¿sí? En este caso, este es el manual original, ¿sí? Aquí viene el spleen o usillo, ¿sí? Entonces, el que nosotros usamos es un adaptador que es 00. Aquí vienen, miren, todos los spleens, todos los números de diferentes modelos, ¿sí? Aquí dice el código que ustedes deberán introducir, ¿sí? El que manejamos para el caso de la geometría QWET, ¿sí? La que va a simular estos dos, es este spleen, que es un adaptador, que es el ULA. El código es 00, es el que se introduce al equipo para hacer la medición. Sí, entonces les dije que se tiene que medir exactamente. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer en este caso es, yo les voy a dar como si ustedes hubieran hecho las mediciones y ustedes van a utilizar las ecuaciones que hemos visto para poder calcular estos valores, ¿sí? Entonces, en este caso, ustedes a partir de las ecuaciones que vimos, van a deducir estas ecuaciones, ¿sí? Entonces, déjenme mostrarles. Si tienen una duda, ustedes me dicen, ¿sí? Entonces, generalmente lo que se hace es colocar el líquido dentro de esa geometría. Entonces, yo les voy a dar los datos y ahorita les vuelvo a poner las ecuaciones, ¿sí? Entonces, si tienen alguna duda, ustedes me dicen. Entonces, lo que se hace es que se coloca el líquido precisamente en este usillo, ¿sí? En estos dos cilindros, lo que se tiene que hacer es colocar esa muestra, a poner el adaptador, ahorita les muestro cómo, y comienza a medirse la viscosidad, ¿sí? Entonces, en este caso, les voy a mostrar qué es lo que siente, que nosotros desarrollamos, esa es la forma de colocarlo, ¿sí? En este caso, él va a poner directamente la botella, nosotros que ponemos es el otro cilindro exterior, ¿no? El que está hueco por dentro. Lo que hacemos, pues, es llenar el líquido, ¿sí? Entonces, ahí está mostrando, aquí están los spleen, o los usillos. Estos son los que están en el laboratorio, ¿se acuerdan? En el diagrama se los mostré. Entonces, eso depende de la viscosidad, pero les comento que pues, para eso necesitan una mayor cantidad de muestra. En cambio, si usamos ese adaptador, ¿sí? Va cambiando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí va, él ya le dio una velocidad, son 100 RPM, ¿sí? A esta temperatura les da este porcentaje de torque y obtiene ese valor de viscosidad, ¿sí? Entonces, a ver, déjenme ver si se ve un poco más aquí, ¿no? ¿Sí? Miren,
Aquí les está dando un valor de torque, este debe estar por arriba del 10%. Estas son las revoluciones que uno utilizó, que impuso. Este es el valor de viscosidad en CP que le está dando y esta es la temperatura que está usando, ¿sí? Entonces, regularmente es lo que se hace, es colocar el spline adecuado, colocar la geometría al equipo y hacer la medición. Y pues pedirle al software, nada más que en este caso lo que nosotros hacemos es verificar que la ecuación que se ha calculado, se ha deducido, es la misma que utiliza este equipo, ¿sí? Entonces, eso es lo que se hace prácticamente. No encontré la de específica, la del adaptador, la del que estamos trabajando. No, porque este es cono y placa. Y entonces le digo que cono y placa tendríamos que haber hecho a ver, déjenme ver si aquí viene uno, si viene parecido. A ver, espérenme. Ven, aquí está el viscosímetro, él igual, ¿no? Directamente lo va a vaciar este es a lo que me refiero. Necesitan una cantidad de muestra muy grande para poderla determinar, ¿sí? Entonces, dependiendo si el producto es muy viscoso, utilizan el mayor diámetro. Si tienen un fluido menos viscoso, de hecho aquí les marca la geometría. Y esa es la forma de colocar la geometría. Entonces siempre es al contrario, no es antihorario la forma en que se está colocando. Y este es para zafarlo, ¿no? Creo que lo va a zafar o lo voy a colocar. Esta es, ¿no? La forma que se adapta y él tiene estos grandes, ¿sí? Entonces esta es la forma en la que se coloca y se pone la muestra, nada más que nosotros usamos, dado que queremos medir una viscosidad muy baja, necesitamos utilizar ese adaptador, ¿sí? Entonces, bueno, este es para ingeniería química porque veo que tiene puros detergentes, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que yo les voy a dar los datos, ¿sí? Les voy a dar los datos de que se obtuvieron y las mediciones. Entonces, en este caso, el material que se probó es un material, ese aceite, el spline es el 0, ¿sí? Les mostré que el que corresponde a ese cilindro es el 0. El viscosímetro, este es el modelo, ¿sí? Las RPMs que se utilizaron para medir este aceite van de 90 a 160. Estos son los valores de torque obtenido, ¿sí? Y esta es la viscosidad que da el equipo. Bueno, como verán, pues el equipo ya está un poco viejito, sí necesita estar bien cuidado, bien calibrado para que más o menos nos dé el mismo valor, porque acuérdense que si es un fluido newtoniano nos tendría que dar un valor casi igual, ¿sí? Entonces, en este caso, este es el radio interior, lo que mide, este es el radio exterior, lo que mide, nada más está en centímetros, está pasado a metros. ¿A qué nos referimos? Si se dan cuenta, el equipo mide un porcentaje de torque, les da un porcentaje, no les está dando un valor. Lo que sí damos aquí es los milinewtons por metro, que equivale al valor máximo del torque. Que está aquí equivale al 100% del torque, ¿sí? Nada más que está en milinewtons y está en newton por metro, ¿sí? Es la única diferencia. Y en este caso, ¿sí? Tendrán que usar las ecuaciones de K que vimos para el caso del cilindro Couette para calcular a partir de ese la viscosidad, ¿sí? Entonces, acuérdense, todas las unidades siempre tienen que estar en las mismas dimensiones, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que hicimos la práctica, que ustedes fueron al laboratorio, colocaron esta geometría, la UL, ¿sí? A ver, déjenme ver si consigo una.
ya la tenía, pero no la encontré ahorita, el modelo de adaptador, ¿sí? Y obtuvieron esos datos que aparecen ahí, ¿sí? Entonces, a ver, déjenme ver si vienen. Entonces, por favor, anoten los datos y vamos a utilizar las ecuaciones. Sí. Entonces, por favor, anoten estos valores, ¿sí? Entonces, RPM, ¿qué son? Las revoluciones por minuto, ¿sí? Entonces, acuérdense, todo tiene que estar en las mismas unidades. Si estas son revoluciones por minuto, necesitarían revoluciones por segundo, ¿sí? Para que obtengan la viscosidad, ¿sí? En las unidades correctas. En este caso es, acuérdense, KR que representaba. Acuérdense que de acuerdo a la nomenclatura que se usó en este caso, representan a los radios, ¿sí? Entonces dijimos que el cilindro interior era KR y es móvil, y el cilindro exterior era R. Entonces aquí tienen, en este caso, y este valor, el valor de K, ¿sí? En este caso, el valor de K es una relación, ¿sí? En esta K que está acá, es una relación entre el radio interior y el radio exterior. Entonces, en este caso, ¿sí? Esa K que está solita, esta que está aquí, esta que está aquí, representa este valor, ¿sí? Representa la relación entre el radio interior y el radio exterior.
Y este K por R, acuérdense que es el radio, en este caso, el radio interior, que es el radio que se está moviendo, ¿sí? Entonces, acuérdense, lo que está marcado en la columna amarillo es el resultado que dio el equipo. Nosotros a partir de estas ecuaciones vamos a calcular esta viscosidad. Si lo que conocemos es el par de torsión, ¿sí? El par de torsión. El problema es que dijimos que estaba en forma de porcentaje de torque. ¿Sí? No da un valor, sino da un porcentaje, ¿no? No da en unas unidades, da en un porcentaje. En este caso, este equivale al 100%, pero eso está en milinewtons por metro. A ver, si quieren, para que no se confundan, déjenme, les pongo aquí el metro, el punto, para que vean que es por metro. Insertar. Sí, igual acá se lo voy a poner para que no se confundan. ¿Sí? Entonces hagan de cuenta que yo medí estos, de hecho, ¿ya terminaron de anotar esta parte o todavía la están anotando? ¿Sí ya terminaron? ¿Sí? Sí, nada más para explicarles, para que les quede un poquito más claro. Encontré el adaptador exactamente el que nosotros utilizamos. Sí, en este caso es miren. Acuérdense que lo que en este caso, dado que el aceite tenía una viscosidad muy pequeñita, los diferentes spleen, como vieron, miden diferentes rangos de viscosidades. En este caso, ese adaptador tanto es un cilindro cubet, es decir, son un cilindro dentro de otro cilindro, ¿sí? Es este adaptador, es UL adaptador. Entonces, en este caso, les dice que permite medir viscosidades muy bajas como un centípodas, obviamente dependiendo del modelo, ¿no? O el viscosímetro que ustedes utilicen. Entonces, como les comentaba, este es el cilindro exterior, ¿sí? Y obviamente, si ustedes necesitan mantener una temperatura en específica, pues tiene un baño, ¿no? Que va a permitir que pase agua por acá a la temperatura que ustedes deseen. En nuestro caso, solo lo tomamos a la temperatura que esté el laboratorio. En este caso, este es el cilindro interior, ¿sí? Entonces tenemos dos cilindros que al colocar en este cilindro exterior, tenemos ese espacio anular, ¿sí? Entonces hagan de cuenta que lo que medimos es el diámetro de este cilindro exterior, se mide el diámetro de este cilindro exterior y se mide su longitud, ¿sí? Para eso utilizamos un vernier. ¿Sí han utilizado los verniers? ¿O saben qué es un vernier? Esa palabra. Bueno, para medir usamos el metro o usamos la regla, pero cuando necesitamos, o pie de rey, ¿no han escuchado ese término? Cuando ustedes necesitan medir un equipo más preciso, utilizan dos cosas, un vernier, ¿sí? O pie de rey que se le conoce, o un micrómetro, ¿sí? Porque ya va a medir micras. Entonces, estos equipos que nos permiten medir con mayor precisión, ¿sí?
Dejen ver si aquí está la página de Mitutoyo. Mitutoyo es una empresa que se dedica a vender equipos muy específicos de medición, entre ellos los vernier. Ya hay unos que son digitales, o sea, ustedes solo colocan el equipo y pues se los mide automáticamente. O en el laboratorio tenemos unos, pero pues ustedes tienen que verlo. Miren, les voy a mostrar cómo es y para que ustedes tengan idea. Estos equipos se utilizan para medir con mayor precisión. En vez de utilizar una regla, utilizamos este vernier. Y ya cuando ustedes quieren medir así, por ejemplo, el espesor de una hoja o el espesor de una bolsa, por ejemplo, pues ya utilizan el micrómetro. Entonces, en este caso, este equipito que está aquí, de hecho, que con ustedes que les encantan las fotografías, este ya es digital, ¿sí? De hecho, tiene una escala, ya sea que está en centímetros y arriba está en pulgadas. Este ya automáticamente les da la lectura, ¿sí? El que está en el laboratorio no hace eso, hay que leerlo, ¿sí? Tiene una forma específica de trabajar. Si se dan cuenta, estas dos, ¿cómo les puedo decir? Pestañitas que tiene por arriba nos va a permitir medir el diámetro interior, ¿sí? Si ustedes voltean esto y quieren medir el diámetro interior de un tubo, se los va a permitir. Y esto que nos mide el diámetro exterior, ¿sí? Entonces, este equipo es un poco más preciso porque exactamente nos va a medir milímetros muy específicos, ¿sí? Estos pues ya es muy fácil de operar porque pues nada más colocan y automáticamente les da la medición. Vean cuántos números de precisión tiene después del punto. En este caso, el que hay en el laboratorio pues no es automático, ¿no? Hay que leerlo, ¿no? Entonces también tiene su forma de leer este equipo. Sí, de hecho se dan cuenta, déjenme ver si lo puedo hacer más grande. Y estos equipos son precisamente para tener una mayor exactitud en nuestras mediciones. Entonces, como les digo, la parte de arriba permite medir interiores, ¿sí? Por sobre todo el diámetro interior. Y esta parte de abajo para diámetros exteriores. Y si se dan cuenta, mide con mayor precisión. En este caso, pues ya es digital, ya les da la lectura. En el caso que no, pues tenemos que hacerlo nosotros, ¿no? Hay una forma especial porque aquí tiene otra escala, bueno, tiene el digital, pero el que no tiene digital tiene otra escala aquí, que nos permite medir los 2 puntos decimales, ¿no? Las 2 mediciones decimales después de él. Entonces, este equipo fue el que se utiliza para medir, y este es el que les digo, este es otro, este es el micrómetro. Entonces aquí se va recorriendo y ya les piden medir el espesor, por ejemplo, de una hoja de papel, ¿no? Que ya es muy, muy, muy delgadito. En las bolsas y todo eso se utiliza. Realmente este es el digital, ¿sí? En el laboratorio no tenemos el digital, tenemos el manual. Y lo que les permite es medir equipos con mayor precisión. Dejen ver si aquí está no el automático, sino, es que aquí vienen, miren, aquí está, calibrador vernier o o pie de rey también se conoce, ¿sí? Y entonces eso les va a permitir con mayor precisión. De hecho, por eso van a encontrar pequeñas diferencias entre la ecuación y lo que mide el equipo, ¿no? Porque ellos tienen realmente la medida que es, ¿sí? Nosotros no, miren, aquí está. Este es el que les comento. Ese es el medidor, hay muchos, ¿sí? Este es el que les digo que no es el que no es digital, ¿sí? Lo que nos permite es medir con mayor precisión. Y lo que utilizamos para medir fue este equipo, ¿no? Un vernier. Déjenme ver si lo puedo ver porque no me está permitiendo abrir las páginas. Pero ese es el equipo que se utilizó, ¿sí?
Entonces, ese es el vernier. Entonces, hagan de cuenta que ustedes colocaron, ¿sí? Aquí adentro la muestra, ¿sí? Aquí adentro vaciaron ese aceite, comenzaron a operar el equipo, ¿sí? Comenzaron, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero tenemos que nivelar ese equipo para empezar, ¿no? Tiene una burbuja en la parte de arriba. No sé si algún día han pesado, algún día han verificado que la burbuja de la balanza esté centrada. ¿Han hecho alguna medición en el laboratorio? ¿Algún día han medido en una báscula? En la báscula, sí, cuando estábamos creo que era química 1. ¿Se han medido en química, ¿no? Algún día midieron, ¿no? Sí, creo que cuando iniciamos nuestra carrera de ingeniería química industrial, en la primera clínica que llevamos. Pero nunca verificaron que en la parte de atrás hay una burbujita que les indica si está bien nivelada la báscula. No, maestra, pero creo que se refiere a cómo utilizan los albañiles para medirle el nivel de Ajá, lo que pasa es que acuérdense que toda medición que hagamos, toda medición que se haga, toda medición que se haga, necesitamos primero saber si el equipo está verificado o calibrado para hacer la medición, porque si no entramos en mediciones erróneas. El primer punto que siempre debemos verificar es que nuestro termómetro esté verificado o calibrado, dependiendo lo que se deba de hacer. ¿Ubican calibración y verificación? Calibrar es llevar a un equipo, ¿sí? Con un especialista para que siempre nos mida lo que es. Verificar, nosotros no podemos hacer la calibración directamente, sino se tiene que ir a otro lugar. Por ejemplo, un termómetro, ¿cómo saben que sí mide la temperatura? ¿Están usando el internet? Porque no puedo dar mi clase. Se relaciona con algo que ver con el mercurio. Bueno, en el caso de los termómetros. Ajá. Ustedes, por ejemplo, ¿cómo saben que su termómetro sí les mide la temperatura que tienen? Porque todos los termómetros pasan por un sistema de calibración. Así es, eso sí, cuando lo compran les garantizo que mide lo que debe de medir. Pero ¿qué pasa con el uso? Es como una báscula. Ustedes ponen peso y se comienza a descalibrar. ¿Cómo saben que sus equipos están midiendo lo que deben medir? Por ejemplo, un termómetro siempre hay que verificar que el 0 marque 0 y que 100 marque 100. ¿Cómo lo voy a hacer? En agua, con hielos, coloco mi termómetro. Si mi termómetro marca 0, está bien. ¿Y cómo voy a marcar el 100? Pues dependiendo a la altura que esté, ¿no? Obviamente si estoy a nivel del mar o si estoy por arriba del nivel del mar, la temperatura a la que bulle el agua cambia de temperatura, pero pues nosotros estamos al nivel del mar, pues debe bullir aproximadamente a 100 grados centígrados, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Caliento mi agua, espero que comience a bullir y en la burbuja coloco el termómetro. Si mi termómetro no está marcando ahí, hay que mandarlo a que se recalibre, ¿sí? Igual pasa con una báscula. En una báscula, dentro del laboratorio deben tener unas pesitas, ¿sí? Esas pesitas ahora sí que es el peso exacto de cierta cantidad y siempre se tiene que verificar. Si ya se descalibró, hay que mandarla a que se calibre. Por eso nosotros regularmente hay muchos equipos que verificamos que estén en esos rangos. Si no, lo que
estamos midiendo no está bien medido. Esa es la primera parte. La segunda parte es cómo vamos a utilizar la báscula. La báscula, ustedes saben que no tiene que tener ninguna interferencia. Lo ideal es que la báscula esté en un lugar, en una plancha de mármol, aislada de cualquier movimiento que no interfiera sus mediciones. Sobre todo, por ejemplo, ahí en los laboratorios donde están los ventiladores, pues pesar es un lío porque eso brinca y brinca los dígitos por el aire que está ahí. Entonces, siempre deben tener o en un lugar donde existan las menos interferencias. De hecho, una báscula debe estar, sobre todo las analíticas, no sé si han distinguido entre la analítica, sobre todo porque es más precisa, pero está ubicado en un lugar que nadie mueve, que está en una plancha de mármol que no está pegada a ningún lado, tiene cierto aislamiento, porque es muy delicado, o sea, es una medición, sobre todo en los laboratorios o a todos esos que se dedican a dar datos, pues no tienen por qué estar incurriendo en que sus equipos no estén bien medidos. Esas básculas, cuando ustedes las usan, tienen unos piecitos abajo, no sé si las ubican, unas patitas, las cuales ustedes nivelan, pero las nivelan porque atrás de la báscula viene una burbujita. Y esa burbujita les dice si está nivelada o no esa balanza. Y es al menos lo mínimo que deben hacer antes de usar una báscula. Porque si no, pues sus mediciones están, pues no están bien hechas. Entonces, igual va a pasar con este viscosímetro Brutfi. Primero hay que ver que esté bien nivelado porque igual tiene esas patitas abajo para saber si está funcionando bien. A ver, miren, aquí ya encontré una y a ver si es. Pero todas las básculas creo que tienen esa burbujita para que ustedes verifiquen si precisamente están, pues al menos está nivelada su báscula. De hecho, antes venían en la parte de atrás, pero aquí estoy viendo que están en la parte de adelante. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero, chicos. Bueno, ahorita no se puede por la situación, pero imagínense ustedes cuando no salgan a la industria, ¿sí? Y que lo que ustedes miden son condiciones de proceso que si no están como deben ser, el proceso no se puede llevar a cabo. Al menos los conocimientos básicos que debemos tener es, sabemos calibrar, ¿qué sabemos hacer si no se puede calibrar? ¿Sí? Entonces, por eso es que también a mí me gustaría que fuéramos al laboratorio, porque ahí realmente nos damos cuenta, ¿sí? Porque pues, es el primer contacto que tenemos, que realmente sabemos de un laboratorio. Muchos de nosotros vamos a estar en un laboratorio y es indispensable saber cuáles son nuestros equipos de medición, cómo hay que trabajar con ellos y cómo hay que operarlos adecuadamente. Pero lo básico es siempre saber, ¿nuestro equipo nos está dando la medición correcta? Miren, aquí les digo, en este caso, aquí está esta burbujita. Estas son las patitas que les digo. Siempre se tiene que estar nivelando. Y en esta burbujita que está aquí, no sé, me deje verlo más adelante. En esta burbujita, aquí es donde les decía yo que tenían que ver. Y lo mismo tiene ese viscosímetro, nada más que la tiene en la parte de arriba, para saber si estamos correctamente usando. Entonces, el primer paso, sí, por eso me gusta dejarlos con el equipo, pues para saber si al menos saben conectarlo, ¿sí? Entonces, bueno, ya son las 5. Por favor, ustedes tienen los datos, trátenlos de hacer. De todos modos, la clase que viene, yo lo voy a hacer con ustedes, pero traten de ir haciendo, utilizar las ecuaciones, ¿sí? Acuérdense aquí, este es mi torque, saco lo que equivale el 12% de esta cantidad y esto ya me va a dar sea en milinewtons o en newtons. Yo les recomiendo que trabajen mejor con newtons por metro, ¿sí? Porque acuérdense que las unidades tienen que cuadrar porque la viscosidad, ya sea que les dé en unidades de centipoas o les quede en kilogramos sobre metro por segundo, ¿sí?
Entonces, bueno, si no tienen otra duda, por favor traten de hacerlo, utilizar esto. De todos modos, la clase que viene vamos a ver cómo esa ecuación que se dedujo es la que usa el viscosímetro para calcular esta viscosidad. Obviamente, el ejemplo que tenemos son 2 cilindros concéntricos. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, profe, yo tengo una pregunta. A ver, dime. ¿Cómo se relaciona el torque? O sea, ¿cómo lo pasas de porcentaje o cómo lo usamos dentro de la fórmula? Aquí, mira, el torque, primero acuérdate que no lo podemos utilizar como porcentaje, sino lo tienes que convertir. Si esto equivale al 100%, ¿cuánto equivale el 12% en esta cantidad de millinewtons? ¿Sí? Entonces, el porcentaje directo, aquí lo que vas a poner es lo que equivaldría si este 0.072 es el 100%, ¿cuánto equivale esta lectura que te dio? En milinewtons por metro. Era lo primero que tendrías que hacer. Después, esta velocidad es esta velocidad angular porque está dada en revoluciones por minuto, nada más que las tendrías que usar en revoluciones por segundo, ¿sí? ¿Sí, ¿sí ubican hacer este cambio? Sí, sí. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí ya tienes, ya nada más te dije que KR representa el radio del cilindro interior y que esta acá solita que está aquí, es una relación entre los radios, que ya te la puse aquí. Esta acá, ¿sí? Es la relación entre el radio interior y el radio exterior. La longitud del tubo, aquí te la estoy poniendo, aquí está esta L. La longitud del tubo, que es la que les dije, que ahí empezó esta cosa que les dije que las había venido con el vernier, ¿sí? Entonces, estas medidas están hechas con un vernier. Este T representa torque, ¿sí? Esta T es de torque, ¿sí? O brazo de palanca, como lo quieran llamar ustedes, nada más que está en estas unidades. ¿Qué es lo que ya tienes todos estos datos? ¿Qué es lo único que no conoces? La viscosidad. Entonces, ¿qué es lo que despejas? De aquí la viscosidad, acuérdate nada más que tiene que estar en newton por metro cuadrado, acuérdate a qué representa el newton, ¿sí? Entonces ya te salen los kilogramos. El chiste es que te queden las unidades de viscosidad que regularmente van a ser kilogramos sobre metro por segundo. Entonces, de aquí es donde se despeja la viscosidad, porque acuérdate que lo que midió el equipo fue este par de torsión o torque. No sé si me expliqué. Sí, sí, ya se explicó. Sí, ya todo me quedó claro. Gracias. ¿Sí? Entonces les digo, ojalá podamos hacer la práctica para que les quede más claro y pues todas esas dudas de cómo trabajar en un laboratorio también la comencemos a verificar, ¿no? Cómo andan con esas cosas. ¿Sí? Entonces, si no tienen ninguna duda, yo espero a más tardar el martes enviarles sus calificaciones y acabamos de ver este ejercicio. Entonces, chicos, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el martes. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, maestra.